¿Cuántas veces has vivido intentando complacer a todos, pero al final sientes que pierdes tu paz y hasta tu identidad? Esta historia es un espejo de lo que muchos viven. Corazones agotados por la necesidad de aprobación, almas vacías por olvidar que la verdadera libertad está en Dios. Lo que escucharás hoy no es solo un relato, es una advertencia y también una esperanza, porque descubrirás que el tiempo, la sabiduría y la alegría no nacen de los aplausos del mundo, sino del amor eterno del Creador. Quédate hasta el final, porque aprenderás que vivir para agradar a todos es un camino de esclavitud, pero vivir para Dios es el único camino hacia la verdadera paz. Y recuerda, la mayoría de las personas que ven estos videos aún no están suscritas. Si eres una de ellas, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte más historias que transforman la vida. Prepárate, porque esta es la historia que enseña que vivir para agradar a todos es perderse a uno mismo. La historia que enseña que vivir para agradar a todos es perderse a uno mismo. Había una vez un joven llamado Daniel, que desde niño aprendió a buscar la aprobación de los demás. Si sus compañeros querían algo, él decía que sí. Si en su trabajo pedían horas extra, nunca se atrevía a rechazar. Si su familia lo presionaba, él obedecía aunque su corazón gritara lo contrario. A primera vista, todos lo consideraban un buen hombre, amable, generoso, pero en lo profundo de su alma, Daniel se sentía vacío, como si su vida no le perteneciera. Con el paso de los años, esa actitud lo llevó a vivir agotado, siempre sonriendo para no decepcionar, siempre cediendo para mantener la paz. Pero cada sonrisa era un disfraz, cada sí era una renuncia a su propio camino. Su presente estaba lleno de demandas ajenas y su futuro era un horizonte borroso, construido sobre expectativas que no eran las suyas. Daniel empezó a notar que había perdido la alegría de vivir. Ya no disfrutaba de las cosas simples, porque cada acción estaba condicionada a lo que otros pensaran de él. Si recibía un elogio, sentía alivio. Si recibía una crítica, su mundo se derrumbaba. Su identidad dependía de miradas externas, no de la voz del Eterno. Una noche, mirando al cielo, preguntó en silencio: Dios, ¿es este el propósito de mi vida? ¿Acaso me creaste solo para complacer a los demás? Sus palabras salían cargadas de cansancio, como si su alma estuviera encadenada a un peso invisible. Y así comenzó su travesía. Una historia que le enseñaría que la verdadera sabiduría no está en agradar a todos, sino en vivir en fidelidad a Dios y en paz consigo mismo. La vida de Daniel giraba alrededor de un miedo constante, el miedo al rechazo. Desde pequeño había aprendido que decir no podía traer consecuencias, y esa lección se quedó grabada en su corazón. Con el tiempo, ese temor se convirtió en un amo cruel, gobernando cada una de sus decisiones. En el trabajo se quedaba hasta tarde, aunque su cuerpo pidiera descanso. Entre sus reía aunque no quisiera, solo para no quedar fuera. Incluso con su familia, fingía estar bien, aunque su interior gritara por ayuda. Era un hombre dividido, por fuera generoso y atento, pero por dentro vacío y cansado. Cuando se miraba al espejo, no reconocía al que estaba delante. ¿Quién soy en realidad?, se preguntaba, y una voz en su mente respondía: eres lo que los demás quieren que seas. Esa respuesta lo llenaba de tristeza. Sentía que su tiempo se escapaba, que su propósito se desvanecía en el intento inútil de satisfacer a todos. Su esposa, con lágrimas en los ojos, le dijo una vez: Daniel, estás perdiendo la vida. ¿De qué sirve darlo todo si al final no queda nada de ti? Sus palabras recordaban a las Escrituras: no podéis servir a dos señores. Mateo 6:24. Daniel estaba intentando servir a todos, y en el proceso
Estaba dejando de servir al único que realmente importa, Dios. Así, con el alma cargada, comprendió que necesitaba encontrar un camino diferente. Un camino donde el amor no fuera sacrificio propio para agradar a los demás, sino una decisión libre y plena, guiada por la fe. El tiempo pasó, y Daniel empezó a sentir un vacío cada vez mayor. Aunque todos a su alrededor parecían felices con él, dentro de sí reinaba un silencio doloroso. Descubrió que la aprobación externa no llenaba el corazón. Podía recibir 1000 elogios en un día y aún así acostarse con un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que había perdido la capacidad de disfrutar el presente. La alegría ya no estaba en las cosas simples, porque su mente siempre estaba pendiente de lo que otros pensaban. Y entonces una verdad empezó a golpear su conciencia. Estoy viviendo para todos, menos para mí, y menos para Dios. Recordó las palabras de Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y se preguntó, ¿dónde está esa vida abundante en mí? ¿Por qué me siento vacío si me esfuerzo tanto por hacer felices a los demás? Y su respuesta era clara, porque había olvidado que la fuente de la verdadera plenitud no está en la gente, sino en el Eterno. Daniel comprendió que estaba muriendo lentamente, no en su cuerpo, sino en su espíritu. El miedo lo había convertido en prisionero de una cárcel invisible, y lo más triste era que esa cárcel la había construido él mismo, ladrillo por ladrillo, cada vez que decía sí, cuando quería decir no. Ese vacío se volvió insoportable, y fue entonces cuando entendió que necesitaba una salida, un camino hacia la libertad que solo la fe podía darle. Un día, cansado de su rutina, Daniel decidió entrar en una iglesia pequeña de su barrio. No buscaba nada en particular, solo un momento de silencio. Pero ese día, el pastor estaba predicando sobre Gálatas 1:10. Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquellas palabras lo golpearon como un rayo. Era como si Dios hablara directamente a su corazón. Por primera vez entendió que su problema no era solo emocional, era espiritual. Había hecho de la opinión de la gente un ídolo y había relegado al Eterno a un segundo lugar. Mientras escuchaba, lágrimas corrían por su rostro. Señor, oró en silencio, perdóname por vivir pendiente de todos menos de ti. Enséñame a caminar en tu voluntad y no en los caprichos de los demás. Ese día, algo cambió dentro de Daniel. La palabra fue como una llave que abrió una puerta oculta. Descubrió que la verdadera sabiduría no consiste en agradar a todos, sino en agradar a Dios, porque cuando vivimos de acuerdo con su propósito, entonces encontramos paz, aunque el mundo no nos aplauda. Al salir de la iglesia, sintió que el aire era más liviano. Su situación externa no había cambiado, pero su interior comenzaba a experimentar una libertad nueva. Y ese fue el inicio de su transformación. Con la nueva convicción en su corazón, Daniel empezó a cambiar. Poco a poco, aprendió a decir no. Al principio fue difícil. Sus compañeros de trabajo se molestaban, algunos amigos se alejaron, incluso en su familia hubo quienes no entendieron. Pero él sabía que estaba obedeciendo a Dios. El mundo no siempre acepta cuando alguien deja de complacer. Muchos lo criticaban, diciendo que se había vuelto egoísta. Pero Daniel sabía que no era egoísmo, era salud espiritual. Era amor propio guiado por la fe, no orgullo vacío. Cada rechazo era una prueba de su compromiso. Recordaba las palabras de Jesús en Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, me ha aborrecido antes que a vosotros. Esa verdad le daba fuerza. Comprendía que agradar a Dios a veces significa decepcionar a los hombres. Aunque dolía perder la aprobación de algunos, su presente empezó a llenarse de una paz que nunca había conocido.
Por primera vez en mucho tiempo podía acostarse y dormir tranquilo, sin voces exigiendo en su mente. El camino no era fácil, pero cada paso hacia la libertad era una victoria. Y Daniel comenzó a entender que vivir con fe es caminar contra la corriente, pero con la certeza de que Dios sostiene su futuro. Daniel descubrió que la fe en Dios no solo le daba fuerza, sino también identidad. Ya no se definía por lo que otros pensaban de él, sino por lo que el Creador decía en su palabra. Empezó a declarar en su corazón: soy hijo de Dios, amado, perdonado, libre. Cada mañana, en lugar de pensar en cómo agradar a todos, empezaba el día con oración. Pedía sabiduría para cumplir con su propósito y valentía para mantenerse firme. Y poco a poco, su vida se llenó de alegría verdadera, no de sonrisas fingidas. Entendió que agradar a Dios no significaba ignorar a los demás, sino amar sin esclavizarse, ayudar cuando era posible, pero también reconocer sus límites. Amar a su familia de manera auténtica, no desde el sacrificio vacío, sino desde la gratitud por el tiempo compartido. La fe se convirtió en su ancla. Ya no era un hombre llevado por el viento de las opiniones, sino alguien firme en la roca de Cristo. Esa firmeza se notaba en su mirada, en su voz, en su forma de caminar. Por fin comprendió que la verdadera libertad no está en agradar a todos, sino en vivir agradando al único que tiene palabras de vida eterna. Uno de los mayores cambios en Daniel fue aprender a decir no, no con arrogancia, sino con paz. Descubrió que cada no a lo que lo destruía era un sí a lo que lo acercaba a Dios. Al principio se sentía culpable, pero pronto entendió que el enemigo usa la culpa para mantenernos esclavos. Recordaba Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa verdad lo liberaba cada vez que la duda aparecía. Decir no le permitió recuperar su tiempo. Ahora podía compartir con su familia, reír con sus amigos, disfrutar del presente sin sentir que vivía para todos menos para sí mismo. Cada negativa era un acto de fe, una declaración de que su vida tenía dirección. Y esa dirección no era dictada por las expectativas ajenas, sino por el amor del Padre que lo había creado con un propósito eterno. Así, Daniel empezó a experimentar una plenitud que jamás había conocido. Por fin vivía para Dios, y no para los aplausos pasajeros del mundo. Con el tiempo, Daniel entendió la gran lección de su travesía. Vivir para agradar a todos es perderse, pero vivir para Dios es encontrarse. Descubrió que su vida tenía valor no por lo que hacía por los demás, sino porque el Eterno lo había amado primero. Aprendió que la verdadera sabiduría consiste en discernir cuándo servir y cuándo descansar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo decir sí y cuándo decir no. Esa claridad vino solo de la fe. Hoy, Daniel vive con alegría, con gratitud y con paz. Ya no teme al futuro, porque sabe que su presente está en manos de Dios. Y en ese descanso encontró la libertad que tanto anhelaba. Su historia nos recuerda que el camino de la fe no siempre es fácil, pero siempre es verdadero. Que vivir pendiente de todos nos roba la vida, pero vivir para Dios nos la devuelve en abundancia. Y así, el joven que antes se había perdido en los deseos de otros, descubrió que la única aprobación que importa es la del Creador. Y con esa certeza aprendió a caminar en libertad. Y ahora dime, después de escuchar esta historia, ¿qué vas a hacer con el tiempo que aún te queda? ¿Seguirás viviendo con miedo al rechazo o empezarás a llenar tus días de amor, gratitud y alegría en la presencia de Dios? Quiero que me lo cuentes en los comentarios, porque tu experiencia puede inspirar a otros. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo y activa la campanita,
para no perder las próximas historias que seguirán transformando tu vida y mostrándote el propósito eterno que Dios tiene para ti. Y no te vayas todavía. En la pantalla ya tienes el próximo video recomendado con otra enseñanza poderosa que sé que necesitas escuchar hoy. Que Dios te bendiga y aquí me despido con cariño. Soy Juan y nos vemos en el próximo video.